Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Imagínense ustedes un tipo con una buena reputación, un científico reconocido, un hombre inteligente. Imagínense ustedes que este hombre inteligente decide montar una empresa. Digamos que tiene todos los ingredientes para llegar muy lejos. Y sin embargo, este hombre, un buen día, empieza a hablar y decir que ha entrado en contacto con seres de otro mundo, que ha desencriptado sus datos, que existe un plan para la Tierra. Una persona seria y formal que de repente empieza a contar este tipo de cuestiones. Mueve palos a nivel institucional, dentro del propio gobierno, estamentos militares, e intenta por todos los medios que la gente le crea. Tiene grabaciones, filmaciones y tiene un montón de pruebas. Y ese hombre, con el paso del tiempo, sufre el problema de que destruye su propia reputación. La reputación es muy difícil de ganar, pero muy fácil de perder, y posteriormente recuperarla nuevamente es muy complejo. Este hombre lo apostó todo por intentar contar aquello que nadie estaba contando. Un secreto que descubrió y un secreto que quiso revelar. Para hablar de este hombre cuyo nombre es Paul Benewith, tenemos con nosotros, como no, a Vicente Fuentes. Vicente, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Como siempre, un placer estar con todos vosotros para hablar de un tema que es fascinante, polémico como pocos y que desde luego tiene algunos ingredientes que nunca se habían visto en la historia de la ufología. El caso de Paul Benewith, desde luego, podría pasar por ser el primero que estaría desarrollando lo que sería la psicología que estaría detrás del fenómeno ovni. Una psicología personificada en dos tipos de seres que él habría estado estudiando desde su propia casa, con su propia tecnología y de los cuales habría realizado algunos descubrimientos totalmente sorprendentes. Vamos a hablar, JL, si te parece bien, de este científico con conocimientos en informática y electrónica, con un perfil de ejecutivo que desde luego tiene una historia detrás que vamos a exponer a nivel periodístico. Ustedes la podrán creer o no, pero desde luego que es totalmente fascinante. Así es. Benewith era el presidente de los laboratorios científicos Thunderbird Scientific Corporation en Albuquerque. Concretamente vivía en Manzano, Nuevo México, ciudad en la cual se encontraba una área de instalaciones militares, almacenamiento de armas, muy cerca de una base militar llamada la base de Sandia, o base de Sandia, las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Paul Benewith, concretamente, el 10 de noviembre de 1980, presenta un misterioso informe al general William Brockshire, de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Este informe concluía con una serie de datos que traía en base a un montón de investigaciones que había efectuado sobre este tipo de entidades. Por supuesto, el informe fue declinado. Los militares, cuando vieron aquello, sencillamente le intentaron hacer el vacío. Benewith contacta posteriormente con gente muy cercana a la política, estamentos del poder, principalmente dos senadores, Harrison Smith y Peter Domenici. Intenta, a través de estos dos senadores, de Smith y Domenici, llegar a la propia Casa Blanca para contar todo aquello que había descubierto en Albuquerque. Lo cierto es que había descubierto cosas muy interesantes, ¿verdad, Vicente? Pues efectivamente, JL, además de realizar filmaciones cerca de Kirtland, es la base de almacenamiento de misiles nucleares de Nuevo México, y bueno, filmaciones también sobre un área de pruebas que se llama Coyote Canyon, resulta que Paul Benewith pues llegó a exponer que tenía 2 kilómetros de film de 8 milímetros en un radio de 60 millas en su localidad. Este hombre habría conseguido la detección y la descodificación de comunicaciones y, agárrate,
canales de vídeo de este tipo de seres extraterrestres o seres ajenos a la Tierra que vendrían de un ámbito local de la Tierra y también del espacio circundante, es decir, de la atmósfera de la Tierra. Bueno, es fascinante porque Paul Benewith aseguraba tener una tecnología realizada por él mismo, era un genio dentro de lo que era el entorno de la electrónica analógica. Bueno, pues él decía que tenía una recepción constante de vídeo, de imágenes de vídeo, de señales de vídeo procedentes de ovnis. Y bueno, era fascinante porque tenía pues diferentes localizaciones, como hemos dicho, tanto en la atmósfera más cercana como en la más lejana, pero también tenía una localización que era una base subterránea. Claro, las investigaciones de Paul Benewith llegaron hasta tal punto que llegó a decodificar parte de los mensajes que estaba recibiendo en vídeo. Lo hizo a través del código hexadecimal. Y claro, es increíble porque dentro de lo que era, todo lo que era su investigación, llegó a exponer varias cosas muy relacionadas con los encuentros del tercer tipo. Por ejemplo, decía que había descubierto que aparentemente todas las personas que tenían un encuentro en la tercera fase, un encuentro con alienígenas, con, bueno, pues lo que son los sucesos forteanos de encuentros del tercer tipo, bueno, pues todos ellos tendrían implantes antes de, bueno, pues de encontrarse con esas entidades. Esos implantes tendrían sus correspondientes cicatrices. Todo esto lo hizo en base al desarrollo de una decodificación de código hexadecimal con gráficos y con impresión. Efectivamente, los estudios y el material que tenía Benewith era impresionante. Además, él incluso decía o comentaba que las personas que tenían esos implantes eran como una especie de grabadoras. Grabadoras que todo aquello que estaban viendo y todo aquello que estaban escuchando se transmitía directamente a estas entidades. Es más, estas entidades tenían capacidad para interactuar con ellos. Para ponernos en contexto, y cuando hablo del señor Benewith, fue un hombre con una gran reputación, que ya lo comentaba al principio. Imagínense ustedes, por ejemplo, los fundadores de Apple fueron Steve Jobs y Steve Wozniak. Jobs se dedicó más bien al marketing y Wozniak era el cerebro que desarrollaba el hardware. Pues Paul Benewith era como el señor Jobs y el señor Wozniak juntos. Y un perfil así, de repente, empieza a hablar de todo este tipo de cuestiones. Incluso hablaba de accidentes ovni, que tenía 2 kilómetros, como ha dicho Vicente, ni más ni menos, los cuales había grabado este tipo de artefactos. Había detectado las bases secretas que tenían esos ovnis, que al parecer incluso una de ellas estaba debajo de un importante río, que era fundamental el acceso a ese agua para sostener la energía que esos aparatos generaban. Pero de eso hablaremos luego. Lo cierto es que también comentaba Benewith que existía un plan por parte de una cierta facción de los Estados Unidos, una facción oligárquica, una facción muy cercana al poder, que de manera secreta estaba teniendo relaciones con esos extraterrestres. Existía un programa de retroingeniería donde, bueno, pues aparentemente algunos ovnis habían sido construidos dentro de esas bases. Unas bases impresionantes. También hablaremos del tamaño de esas bases, que era alucinante. En resumidas cuentas, el material que tenía Paul Benewith y que había conseguido a través de la tecnología que él disponía era sencillamente fantástico. Y sin embargo, Paul Benewith fue desacreditado totalmente. Pero vamos a adentrarnos, si quieres, Vicente, en lo que decía Paul Benewith cuando hablaba de esos extraterrestres, cuando hablaba de algo tan curioso como la psicología de esas entidades. Que esas entidades tenían una psicología y una lógica muy diferente a la nuestra, ¿verdad? Resulta que Paul Benewith habla de que en el lenguaje de computadora que él estaba
decodificando, uno de los grupos de grises se llama a sí mismo los naranja. Resulta que con una triangulación que realiza de esas comunicaciones, descubre que tienen una base en la ladera oeste de las montañas de Mesa en Archuleta, Nuevo México. Bueno, esto es fascinante porque resulta que Bennewick adicionalmente asegura tener fotografías aéreas de la NASA en infrarrojo en donde aparecen limusinas negras al lado del domo de una rampa de una base subterránea que, bueno, pues se habría descubierto en base a esa intercepción de las comunicaciones, ¿no? Bueno, esto por supuesto enlaza con las famosas historias de los hombres de negro siempre presentes en los casos más importantes de la ufología en la segunda mitad del siglo XX. Así es. Además, esas extrañas limusinas negras estaban cerca de, quiero recordar que él hablaba de armamento militar, jeeps, tanques, de, digamos que aparatología y aparatos de guerra que nada tiene que ver con una limusina, era algo totalmente extraño. Y los alienígenas, que hemos hablado de esa enorme ciudad que tenían antes, digamos que esa base tendría ni más ni menos, imagínense ustedes, no piensen ustedes que estamos hablando de una base de unos pocos cientos de metros o de una hectárea, sino que estamos hablando de una base que tendría 3 kilómetros de largo o de ancho por 8 kilómetros de largo, más o menos como Zaragoza, España. Imagínense usted qué impresionante sistema tendrían bajo tierra para poder ejecutar todo tipo de operaciones. Pero no solo eso, sino al parecer los alienígenas, y esto lo descubrió Bennewick, que era un genio de la informática de los años 80, otro tipo de informática a la que nosotros conocemos hoy en día, él hablaba de que disponían de un curioso lenguaje de programación. Sus ordenadores estaban programados bajo un sistema que se llamaba Unity, o así lo denominaba Bennewick. Hablaba de que ese sistema de programación estaba importantemente vinculado con los implantes cerebrales de todos esos sujetos de experimentación, incluido una serie de personas a las cuales las estaban abduciendo, y una de esas funciones de ese sistema era el borrado de la información que se generaba cuando la persona era abducida. Estos implantes, digamos que convertían, como ya he dicho antes, a los seres humanos en cámaras y en micrófonos que podían ser utilizados pues, a distancia por este tipo de entidades, por supuesto. A través de estos trasplantes que estaban implantando, o esos implantes que estaban colocando en los humanos, por supuesto, no se daban cuenta de lo que les estaban haciendo. Dice también Bennewick otra cosa interesante sobre estos alienígenas y cuando hablamos de su forma de pensar, y es que ellos comentaban que tenían una mala lógica, una lógica distinta a la nuestra, que desde nuestra percepción era una lógica mala, nefasta, y que esa mala lógica les obligaba a cometer muchos más errores y que tenían muchas más debilidades de las que debería tener una raza más evolucionada. Para que usted me entienda, les diré que ellos diseñaban, los extraterrestres, un plan muy bien planificado, a la redundancia, pero que si algo salía mal en ese plan, algo se torcía, les costaba muchísimo poder improvisar e intentar solucionar esos errores que se estaban sucediendo de manera improvisada. No eran capaces de improvisar, tenían una lógica muy rígida. Algo así como una especie de mente colmena, y para ellos les es muy difícil desde la unidad intentar solucionar un problema si no estaban todos grupalmente unidos. Pero bueno, también Paul Bennewick hablaba sobre, bueno, pues que los experimentos biológicos que se estaban efectuando con ganado venían también de esta raza alienígena. Ganados que estaban siendo mutilados, caballos, vacas y todo tipo de animales domésticos. Los estaban utilizando para hacer experimentos biológicos. Pero al parecer Bennewick hablaba de otra cosa muy interesante, ¿verdad, Vicente? Una especie de armas. Efectivamente, JL, resulta que las armas que descubre Bennewick de este tipo de seres, pues incluirían instrumentos electrostáticos con voltajes generadores de plasma.
tendrían un mecanismo de almacenamiento interno y sería pulse powered, es decir, que serían capaces de recargarse y lanzar una carga pues completa, ¿no? Al 100%. Bueno, el rayo totalmente efectivo en la atmósfera podría ser cargado con hidrógeno o con oxígeno, y esto es muy curioso porque esto enlazaría perfectamente con los avistamientos de ovnis cerca del agua, incluso sumergiéndose, quizá para recargar tanto sus armas como sus posibles baterías, y también lo que sería el hecho de que bajasen a una atmósfera cercana a la superficie del suelo, ¿no? Quizá esa es la razón por la que muchas veces vemos ovnis que entre ellos parece que están pues mezclándose, interaccionando entre sí, ¿no? Como si estuviesen efectivamente compartiendo energía, ¿no? Captando iones oxígeno para precisamente sus procesos de carga de sus baterías. Bueno, esto es realmente fascinante porque se habla de que sus objetos, Paul Benewith dice que los objetos tienen fugas constantemente y por eso habría que recargarlas periódicamente. Otra cosa es que dice que en los discos, en los ovnis que tendrían más forma de platillo, este tipo de armas estaban generalmente en la parte izquierda, en lo alto, y tendrían un alcance máximo de unos 200 metros. Bueno, esto sería realmente increíble, pero más curioso es el hecho de que el propio Paul Benewith llega a informar al ejército de los Estados Unidos de que él dispone de unos planos que ha diseñado, porque este hombre era un genio, pues para contrarrestar la tecnología de estos seres. Él lo llama ondas en arco, y bueno, pues es muy curioso porque se basaría en una retroingeniería, ¿no? Lo habría desarrollado él en su garaje, ¿no? Como las historias de los años 80 de la informática, ¿no? Bueno, también, además de eso, desarrolla unas investigaciones que dice que los ovnis de este tipo de seres resulta que tendrían un arma que se llamaría el Partial Pressure Envelope, con capacidad para golpear con la fuerza de un tornado. A mí me recuerda muchísimo a las armas maravillosas que veíamos en el programa de las armas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Wunderwaffen, sí. Efectivamente, los Wunderwaffen. Pero fíjate, JL, que decían que en el aire tenían problemas para ejecutar algún tipo de armas porque sus propios discos eran frágiles, y de hecho cuando vuelan pues en la atmósfera lo tienen que hacer en muchas ocasiones lentamente, porque lo hacen en unas condiciones muy precarias, sin fuerza, sin balance, sin equilibrio, y fácilmente tienen tendencia a estrellarse. Bueno, esto es realmente increíble. Pero quizá lo más curioso son los datos, ¿no? Datos que habla de estos seres, ¿no? En donde dice que todo lo que sería el pueblo, esta civilización, estaría bajo el control de una entidad a la que Paul Benewith identifica en base a la decodificación de esas comunicaciones como el guardián, y así es como lo llama, ¿no? Dice que sería como la última palabra pues para decidir cualquier cosa, y dependiendo de la urgencia de las decisiones, a veces estos seres tendrían que esperar hasta 12 o 15 horas incluso hasta llegar a una decisión final al respecto de cualquier tema. Bueno, esto es muy curioso porque decía Paul Benewith, y lo exponía así al ejército, que esto podría ser una ventaja pues muy importante si tuviésemos algún tipo de enfrentamiento militar con ellos, ¿no? Bueno, lo que decía esto anteriormente, la psicología, que es la primera vez que realmente se habla de esto en ufología, pues con una decodificación de esos supuestos mensajes, decían que estaban muy limitados a hacer decisiones instantáneas. Efectivamente, como que si no estaba planeado algo, pues se llenan totalmente de confusión. Bueno, el tema es curioso porque Benewith se anticipa al informe Matrix. Empieza a meter una serie de datos que posteriormente parece que son, digamos que validados por otra serie de informes que vienen a posteriori, pero no solo eso, porque cuando está hablando de el guardián, una mente que está por encima de estas entidades, es como que estas entidades hubieran sido creadas y diseñadas para ser sicarios, sirvientes o hacedores de las decisiones de estos guardianes que no aparecen directamente, pero que son los que realmente manejan los hilos. Estos guardianes les crean, dentro de su psicología, una especie de miedo a la muerte, un enorme miedo a la muerte.
Y parece ser que la tecnología que tienen estas entidades, que debió ser entregada por ese guardián, es una tecnología que es superior a la nuestra, es una tecnología no convencional, pero no es una alta tecnología, porque sus naves, según cuenta Benewit, funcionaban con baterías. Era como que los hubieran creado una especie de necesidad energética, una necesidad energética constante para poder seguir funcionando, y de ese modo, tanto psicológica como tecnológicamente, ese guardián que estaba por encima de ellos, me recuerda a los reptiloides, pero vamos a dejar ese tema, ese guardián que estaba por encima de ellos, los tuviera controlados de esta manera. Estas naves, que hemos dicho que tenían batería, necesitaban ser recargadas constantemente para poder tener ese equilibrio. Y además hay una cosa curiosa, y esto tú lo sabes, Vicente, porque esas naves se recargaban con agua y utilizaban electricidad. Y Vicente, ¿cuántas veces se han visto a los ovnis enganchados a redes eléctricas e incluso literalmente bebiendo agua de lagos? Porque ha habido lagos en los cuales se han visto muchos objetos volantes y en esos lagos, recientemente ha habido un caso, han bajado de manera importante su nivel de agua. Es curioso. Además, no sé, ¿no te acuerdas de ese famoso, lo que ocurrió en Nueva York? Hombre, por supuesto, tenemos que hablar del famoso apagón de Nueva York, en donde aparecen ovnis pues cercanos a las líneas eléctricas que estaban pues proveyendo de electricidad a Manhattan, ¿no? Fecha de hoy no se sabe. No se sabe, de hecho hubo avistamientos de ovnis sobre las líneas eléctricas, pero es que esto ha ocurrido en decenas de ocasiones y hay casos de encuentros del tercer tipo. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora mismo el caso Westall en Australia, caso Dionisio Yanca en Argentina, bueno, y cientos de ellos en donde los ovnis parece que están en dificultades, y de hecho hay una gran cantidad de encuentros del tercer tipo con humanoides, ¿no? De diferentes tipos, es cierto, no son los grises en la mayoría de los casos, aunque sí que es cierto que existe una hipótesis de que estos grises llegan a hacerse ver de una forma determinada para ocultar su propio aspecto en base a la psicología del individuo y en base también al subconsciente del individuo para tratar de ocultar, sí, o incluso una proyección holográfica. Y entonces es muy curioso porque en muchas ocasiones estos seres parece que están haciendo labores de mantenimiento de sus propios ovnis, ¿no? Sí. Como que esto enlaza exactamente con lo que estaba comentando Paul Benewit, pero es que, por ejemplo, hemos visto anomalías, pues por ejemplo en el lago Baikal, ¿no? Por ejemplo, en la Antártida. Pues por ejemplo en todos los mares de la Tierra, en el Triángulo del Diablo, el famoso Triángulo de las Bermudas, también en el mar Mediterráneo, en el Mar del Norte, existen una inmensa cantidad de ejemplos en donde los ovnis tienen que sumergirse y además aparentemente con dificultades, como por ejemplo en el caso Sag Harbor en el año 1967 en Canadá, ¿no? Entonces es muy curioso porque esto enlaza perfectamente con esa necesidad energética que estaría exponiendo Paul Benewit, que, bueno, pues finalmente enlaza siempre con la electricidad, la potencia, las baterías, ¿no? Eso es. Pues sí, la verdad es que el tema del señor Benewit y lo que contaba sobre el agua, bueno, pues es no solo anecdótico, sino que, bueno, pues en estos momentos creo que se sigue sucediendo. Se ha podido encontrar concretamente un lago recientemente en Estados Unidos. Voy a contar cómo ocurrió la historia y de dónde viene todo esto, lo voy a hacer de manera resumida. Pues veréis, resulta que concretamente en una zona situada en California, en un lago, me parece que se llama el Scotch Flake, o algo así, Scotch Flat, el lago Scotch Flat, se fotografía un misterioso ovni en el cual se puede ver, y esto ocurre en 26 de mayo del año 2015, se puede ver como sobre el lago rodeado de bosque, de un denso y frondoso bosque que hay en California, bueno, pues hay un ovni en la vertical del lago y se ve una columna de agua que sube hasta el propio ovni. Y resulta que, si mal no recuerdo, y estoy hablando de memoria, creo que el nivel de ese lago llega a bajar.
pero bastante, con lo cual imagínense la cantidad de agua que puede o que ha podido entrar de ese ovni, pese a que el tamaño del ovni es limitado. Es como que ese agua lo transmutase, lo condensase y lo metiese en alguna forma de plasmática o alguna forma de masa condensada y comprimida, que no conocemos, y ahí lo hubiese almacenado. Y como ha dicho Vicente, son muchas las ocasiones en las cuales, bueno, pues a estos ovnis, estos ovnis se han podido, como ya he dicho, en el Scotts Flat, un lago situado en la cuenca de California, cerca del condado de Nevada, bueno, pues ha podido ver concretamente eso. Hay fotografías de ello, del evento. Si buscáis, pondremos la información, si buscáis la información lo vais a encontrar, pero efectivamente así es. Pero bueno, vamos a continuar con el señor Paul Bennewitt, que vemos que él cuenta muchas cosas, que parece que esas cosas posteriormente, poco a poco van apareciendo pruebas que van corroborando las ideas y tesis que el señor Bennewitt indica, pero Bennewitt tiene un problema, y es que hay una serie de noticias, los medios de comunicación, en los cuales se le vincula al señor Bennewitt con que, bueno, pues parece ser que está desequilibrado intentando difamarle, y todo este tipo de informaciones difamatorias vienen a través de una especie de sujetos que trabajan para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y Paul Bennewitt empieza a sufrir un proceso de desprestigio paulatino, que le lleva a la muerte en el año 2003 por paranoia mental. Fue destruido literalmente a nivel mediático, y sufrió tanto ese hombre por intentar sacar aquella información tan valiosa a la luz, que lo perdió absolutamente todo, incluso la vida. ¿No es así, Vicente? Efectivamente, JL, ocurre exactamente lo mismo que en el caso de Bob Lazar, en el que pues tenemos a una filtración. En este caso, este señor no pertenecía al aparato de los Estados Unidos, sino que era, pues como decíamos, un genio de garaje, ¿no? Y entonces, pues en el momento en el que sale una filtración o una información no interesada, ¿no? Pues resulta que se le intenta hacer ver delante del público, pues como se le intenta hacer aparecer como si fuese un loco, ¿no? Que es lo mismo que ha ocurrido en los casos de abducciones, por ejemplo, en los años 90, en todos los programas de telerrealidad, en la televisión española y también en muchas televisiones latinoamericanas, ¿no? Intentando desprestigiar el fenómeno como si fuesen movimientos perfectamente dirigidos a controlar a la opinión pública para intentar negar las evidencias del fenómeno ovni. Es un tema controvertido, es un tema desprestigiado, evidentemente el tema de Paul Bennewitt, pero desde luego las conclusiones que llegó, realmente el tema que habla de la psicología, bueno, pues enlaza bastante con muchos testimonios de personas que aseguran haber sido abducidas por este tipo de seres, y bueno, pues también consideradas locas, porque hay muchos consideradas locas que han sufrido muchísimo por intentar públicamente decir, oiga, mire, a mí me está ocurriendo esto, yo tengo mi salud mental en plenas condiciones, y sin embargo, desde unos meses a esta parte estoy empezando a tener experiencias de esta naturaleza. Es muy duro para ciertos perfiles y sujetos que al final tienen que callar, asumir esa condición y vivir con ella, porque dinamitan su reputación. Imagínense ustedes, no lo sé, al director de una gran empresa internacional, que de repente sale a la palestra y dice, por la noche me están abduciendo, me están llevando a una especie de enormes cuevas donde me hacen implantes y donde me hacen análisis y me extraen fluidos de mi cuerpo para posteriormente devolverme a la habitación. Imagínense un perfil así. No lo haría. Y sin embargo, Paul Bennewitt dio un paso al frente. Sí, efectivamente, JL, mira, y además de eso, yo siempre comento al respecto de este tema un detalle, ¿no? que es muy ilustrativo, y es que, además de que Paul Bennewitt hablaba del tema de la energía eléctrica y todo esto, bueno, pues resulta que el tema del agua está relacionado con la energía eléctrica, como hemos dicho, y muchas vivencias de visitantes de dormitorio tienen, pues por ejemplo, evaporaciones súbitas o desapariciones de
pues volúmenes de agua muy importantes tanto en piscinas de la misma comunidad como en pues lo que serían depósitos de agua, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, siempre se ha hablado del fenómeno abducción como que tiene algunas dudas o tal, pero yo creo que la paranoia mental llega hasta un punto, pero lo que sería el hecho de observar la sangre de las personas que han estudiado eso y ponerla en comparación con una persona normal, pues te puedo comentar que si se produce una interrupción del ciclo de respiración celular, pues eso no tiene nada que ver con la psicología o la locura de una persona, sino que ha habido una intervención quirúrgica, ¿no? En donde se han intervenido en las mitocondrias de las células de un sujeto humano, y eso realmente no está nada relacionado con una enfermedad mental, eso es un hecho biológico y científico, ¿no? Y eso ocurre en muchos casos, por ejemplo, estudiados por una investigadora fantástica argentina que se llama Liliana Flota, que desde luego pues yo recomiendo sus investigaciones, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando continuamente de que esto está bañado en polémica y no sé qué y no sé cuántos, pero bueno, el caso es que todo esto forma parte de un pequeño gran puzzle, esto es una pequeña pieza, ¿no? Y desde luego pues Paul Benewitz pudo haber encontrado pues realmente la piedra filosofal que estaría uniendo todas ellas. Lo que pasa es que acabó siendo desprestigiado, el pobre hombre murió en un hospital psiquiátrico y bueno, pues ahí queda la historia pues para que el público pueda identificarla como real o como no real, pues en base a sus propias percepciones, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente tú has dado una interesante clave. Y es que hay muchos casos en los cuales se ha podido ver como en las zonas donde estaban haciendo mutilaciones de ganado, pues se han encontrado en numerosas ocasiones tanques australianos, son unos tanques cilíndricos, donde se almacena agua de acuíferos lentamente, entonces esos tanques se utilizan para normalmente dar de beber al ganado. Tanques con una gran capacidad, sin ningún tipo de fisura o filtraciones, que en las zonas donde se producía este evento y aparecían animales domésticos, algunos como bueyes, vacas y por supuesto caballos, con claros síntomas de mutilaciones de ganado, estos tanques que estaban llenos de agua, y a la noche a la mañana ha desaparecido el agua totalmente. Y ha habido casos, por supuesto, en Argentina. En varias ocasiones se ha podido reportar casos sobre la desaparición de agua de estos tanques australianos. Entonces nos damos cuenta que el señor Paul Benewitz quizás estaba contando algo que obedecía a una realidad que había conseguido. Pero los años 80 era una época muy difícil como para que alguien saliera a la palestra y contase todo esto. Un tema interesante, Vicente. Realmente creo que es hasta un homenaje para este hombre que al final acabó sus días de una manera bastante triste. Quizás se la jugó y lo perdió absolutamente todo, ¿no te parece? Ya para finalizar, sí. Sí, pues nada, efectivamente, quizá un programa homenaje. Yo realmente no sé, este señor es un caso realmente extremo dentro del mundo de la ufología, ¿no? Pero que me parece muy interesante, tiene unas claves interesantísimas y bueno, pues yo, desde luego, para mí ha sido un auténtico placer hacer este videoprograma y nada, pues es un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Gracias. Muy bien, Vicente. El placer ha sido todo nuestro también que estés aquí con nosotros. Y nada, como siempre os digo, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.